En el tema anterior nos hemos acercado a ver la definición de ley, su clasificación o tipos de leyes que existen, cuáles son las cualidades o atributos de las leyes, de toda ley, quiénes son los sujetos pasivos, en nuestro caso específicamente de las leyes canónicas, cuáles son los ámbitos de aplicación y sobre todo cuál es la finalidad de las leyes en la Iglesia. Pero estos mismos conceptos nos hacen pensar en el tema que hoy vamos a tratar, el tema de la interpretación de la ley. ¿Por qué es necesario interpretar las leyes? Voy a leer el Canon 17 que nos da la respuesta. Las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto. Si resulta dudoso y oscuro, se ha de recurrir a los lugares paralelos, cuando los haya, al fin y circunstancias de la ley y a la intención del legislador. Pues bien, este canon nos da como las reglas para interpretar las leyes canónicas, al mismo tiempo que nos da razón de por qué deben de interpretarse las leyes canónicas. Por eso, en este segundo tema, el objetivo que queremos conseguir es el siguiente. Saber que las leyes eclesiásticas deben ser interpretadas para su recta comprensión y aplicación. Por lo tanto, aprenderemos en esta sesión cuáles son los distintos tipos de interpretación, cuáles son los criterios para realizar esta actividad y cuáles son las reglas, así como quiénes interpretan las leyes y qué efectos se le reconoce a un tipo de interpretación. Claro que nos vamos a referir a todos los tipos de interpretación que se deducen de la misma norma codicial, pero para saber qué efecto en el ámbito jurídico canónico tiene esas interpretaciones que se hagan. El código no nos da propiamente una definición del concepto de interpretación y tampoco podemos confundir el quehacer del intérprete con el trabajo que realiza un exégeta o exegeta, mejor dicho. Aquí tenemos que decir que la exégesis es tan solo uno de los métodos que se pueden emplear para realizar el quehacer de interpretar las leyes. Algunos autores señalan que el motivo de interpretar las leyes se debe a dos razones, y creo que se quedan como que muy limitados en su apreciación cuando dicen en la primera razón que la ley debe de interpretarse cuando no sea suficientemente clara y no se tiene la seguridad de cuál ha sido la mente del legislador al promulgarla, o cuando surgen dudas en su aplicación, que sería la segunda razón. Hay otros motivos, hemos leído en el Canon 17 cuáles serían esas razones. Bastaría volver a leer ese canon. Se lo dejo yo a ustedes a su consideración para que lo relean. Vamos entonces acercándonos para hablar primero de tipos de interpretación
a partir de dos criterios que nos señala el Canon 16 y que también conviene leer. Parágrafo primero. Interpretan auténticamente las leyes el legislador y aquel a quien éste hubiera encomendado la potestad de interpretarlas auténticamente. Hasta aquí el texto del primer parágrafo del Canon 16. Podemos apreciar entonces que habla de un tipo de interpretación auténtica. De este tipo de interpretación se van a derivar otros tipos de interpretación o subtipos. Dice el parágrafo segundo: la interpretación auténtica, manifestada en forma de ley, tiene igual fuerza que la misma ley y debe promulgarse. Tiene efectos retroactivos si solamente aclara palabras de la ley de por sí ciertas, pero si coarta la ley o la extiende o explica la que es dudosa, no tiene efecto retroactivo. Apreciemos entonces que el tipo de interpretación auténtica del que se habla en el párrafo primero se subdivide en estos otros subtipos que podemos decir: interpretación manifestada en forma de ley, interpretación declarativa, cuando aclara las palabras de por sí ciertas, interpretación restrictiva, cuando coarta la ley, interpretación extensiva, si se extiende la ley, por lo tanto sería como otro tipo de ley, o la interpretación explicativa, cuando la ley resulte dudosa. Y luego, siguiendo con los subtipos de interpretación, el parágrafo tercero nos dice lo siguiente: pero la interpretación hecha por sentencia judicial o acto administrativo en un caso particular no tiene fuerza de ley y solo obliga a las personas y afecta a las cosas para las que se ha dado. Según este parágrafo tercero, podríamos decir que entonces habría una interpretación judicial o una interpretación administrativa. Nótese entonces que estamos hablando de subtipos de interpretación. Bueno, entonces, para irnos aclarando en nuestra exposición, porque se trata precisamente de señalar de forma sucinta en los temas implicados de forma general aquí en nuestra segunda sesión, y entonces vamos a ver estos tipos de interpretación brevemente, qué significaría cada una. A lo mejor en alguna nos tenemos que extender más. Hemos dicho que a partir del criterio de la autoría, es decir, de quien interpreta, se divide o tenemos una interpretación auténtica.
¿Cuál sería la interpretación auténtica? Aquella que hace el mismo legislador por sí mismo, o que hace por medio de otro. Puede ser alguien individual o puede ser un grupo selecto a quienes les encomiende la tarea de interpretar las leyes y por lo tanto les concede la potestad. Esto es lo que hemos leído en el Canon 16. La interpretación doctrinal. Este es otro tipo de interpretación que aun cuando no la hemos señalado, porque no se deriva de este canon 16 ni del 17 que hemos leído, sino propiamente de los cánones 6, párrafo segundo y 19. La interpretación doctrinal se trataría de una interpretación realizada por los especialistas o estudiosos del derecho. Este tipo de interpretación está íntimamente relacionada con lo establecido en los cánones que he mencionado. En la medida que la interpretación de una determinada ley, hecha por los especialistas, siempre y cuando tengan en cuenta la tradición canónica, ya sea reproduciendo el derecho antiguo o proponiendo una superación a la misma ley, se dice que es de tipo doctrinal. En muchos casos, dicha interpretación propicia el avance de la ciencia canónica, pero por sí misma no tiene fuerza de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que las opiniones de los estudiosos del derecho normalmente son asumidas y recibidas por los dicasterios de la Curia Romana, por ejemplo, para sentar precedentes, siendo este el modo de producir jurisprudencia. Pero, en ese sentido, debemos tener claro que las opiniones de los especialistas no sientan jurisprudencia de manera aislada, sino solo cuando son acordes en determinada materia. De modo que no debemos interpretar los cánones del código vigente ni cualquier texto legal a partir de los escritos de los canonistas que son publicados en revistas especializadas de derecho canónico. Mientras no se haya legislado nada al respecto, mientras no haya sido promulgada una ley que oficialice alguna propuesta u opinión, este tipo de interpretación se quedaría cualificada simplemente como doctrina. En todo caso, se trata de una interpretación respetable, pero que permanece en el ámbito de lo extralegal. Otro tipo de interpretación que no mencionamos, y esta se deduce del canon 27, es la que denominamos interpretación usual o consuetudinaria. Fíjense lo que dice el canon 27: la costumbre es el mejor intérprete de las leyes. Quiere decir entonces que la interpretación de un determinado acto, situación, un caso concreto, realizada a partir de una costumbre vigente, que no haya sido reprobada por otra costumbre o por una ley, y aquella que sea realizada a partir de costumbres centenarias y memoriales, tienen fuerza vinculante para aquellos que pertenecen a la comunidad donde tales costumbres han sido introducidas con la intención de obligar. En esto consiste la interpretación consuetudinaria. Ahora, teniendo en cuenta las reglas de interpretación que hemos dicho que del canon 17 se derivan este tipo de reglas. La interpretación que hemos dicho
auténtica manifestada en forma de ley. ¿Qué se entiende por interpretación manifestada en forma de ley? Se entendería, en primer lugar, que tiene igual fuerza que la misma ley. Así lo hemos leído también en el Canon 16. Esta es la interpretación, por ejemplo, que realiza el Pontificio Consejo de Interpretación de Textos Legislativos. Esta interpretación, en cuanto a sus efectos jurídicos, es llamada interpretación auténtica general, en cuanto tiene el mismo valor de una ley, por lo tanto es vinculante para aquellos para quienes la ley había sido dada. Pero en cuanto a sus efectos, la interpretación auténtica también puede ser declarativa, si solo aclara palabras de la ley de por sí ciertas. No nos estamos saliendo del rubro de este tipo de interpretación que se manifiesta en forma de ley. En ese sentido, la ley no cambia su contenido ni su eficacia que ya comporta. Sin embargo, dicha aclaración exige que se promulgue y tiene efectos retroactivos. Pero si la interpretación de una ley se enfoca al análisis de las palabras en su sentido más estricto, preciso o técnico, y en interpretar las leyes dudosas, que en cuanto dudosas no obligan, que es lo mismo que decir que no existen, según el axioma latino muy antiguo que dice lex dubia, lex nulla. Este tipo de interpretación constituye una nueva ley, por eso debe de ser promulgada. Y como se trata de una nueva ley que empezaría a existir, no tiene efectos retroactivos, porque se equipara a una nueva ley. La ley, como dice el Canon 9, la ley es para los hechos futuros, no para los pasados. Ahora bien, la interpretación auténtica en forma de ley también puede ser restrictiva. En ese sentido, lo que se interpreta es el sentido lógico o racional de la ley, según la mente del legislador, ya restringiendo el contenido de la misma ley y reduciendo la ley a su verdadero significado, pero no tiene efectos retroactivos. O ya haciendo una interpretación extensiva en el sentido de extender el contenido de la ley respecto de aquello expresado en las palabras del tenor de la ley. Se trata entonces, en ambos casos, de una nueva ley que no tiene efectos retroactivos tampoco. Ahora bien, en cuanto a la interpretación mediante acto administrativo, ¿qué se entiende por hacer una interpretación mediante un acto administrativo? Hay que recordar aquí quiénes pueden realizar, emanar un acto administrativo. Los que tienen potestad ejecutiva, ya sea propia, ordinaria, propia vicaria o delegada. Este tipo de interpretación, en cuanto que se refiere a un caso particular, tampoco tiene fuerza de ley y solo obliga al que la interpretación judicial se refiere, es decir, a las personas y a las cosas para las que se ha dado. Esto es muy parecido a la interpretación a modo de sentencia judicial, que la hace, a diferencia del anterior, quien tiene potestad judicial. En este caso, en las diócesis, el vicario judicial y los jueces. En el nivel universal, pues también
los auditores rotales, los jueces rotales. Y como hemos dicho, en este caso, quienes trabajan en el ejercicio de la potestad judicial en los distintos tribunales apostólicos de la Iglesia. ¿En qué consiste este tipo de interpretación judicial? Consiste en aplicar la ley y los principios del derecho a una determinada situación o respecto de una persona o casos concretos. Pueden ser varios casos concretos o solamente un caso concreto. Ya habíamos dicho que el párrafo tercero del Canon 16 establece que tanto la interpretación mediante acto administrativo y la que se realiza a modo de sentencia judicial no tienen fuerza de ley y solo obligan a las personas y afectan las cosas para las que se han dado. Son dos tipos de interpretación particular. Ahora, teniendo en cuenta las reglas del derecho en relación con el arte de interpretar las leyes. Ya leímos el Canon 17 que contiene estas reglas y en primer lugar nos decía que las leyes se deben de interpretar según el significado propio de las palabras. De acuerdo a esto, se entiende que la ley debe interpretarse según el significado preciso, técnico y jurídico de las palabras empleadas por el legislador. A veces será necesario atender a la etimología de la palabra, a veces al uso más común y propio de los términos, pero téngase siempre en cuenta que es un lenguaje técnico. Segunda regla que dice el Canon 17, que las leyes se han de interpretar a partir del texto y del contexto. Aquí podemos decir que para que las palabras de la ley sean exactamente comprendidas, ha de tenerse en cuenta el texto y el contexto, o sea, tener en cuenta la materia que se regula, o la cosa o personas a las que se refieren dichas palabras. El texto es la frase gramatical en la que se enlazan las palabras y el contexto, todo aquello que rodea la frase que compone los términos de la ley. Es decir, el texto y el contexto son factores que están determinados por el libro, la materia de que se trate, la parte de ese libro, una sección de ese libro, el título, el capítulo, el artículo que encabeza determinado canon o determinado número de cánones. Y hay que tener en cuenta los cánones anteriores o los cánones posteriores, que son como el marco de referencia dentro del cual debemos de ubicar una determinada norma. Tercera regla, atendiendo a los lugares paralelos. Esta regla es utilizada para interpretar las leyes o normas que están contenidas en el mismo estatuto jurídico. En nuestro caso nos referimos a los lugares paralelos del mismo Código de Derecho Canónico de 1983 en sentido estricto, porque en sentido amplio también nos podemos referir a los lugares paralelos de normas extracodiciales que versan sobre la misma materia, que se refieren a las mismas circunstancias o circunstancias parecidas, asuntos similares, y que tengan relación con las personas para las cuales se ha dado dichas normas y hayan sido promulgados por el mismo legislador. Entonces se trata del derecho extracodicial. El otro criterio, según la finalidad de la ley. La otra regla.
Aquí debemos tener en cuenta que toda ley tiene una razón de ser, una ratio legis, es decir, un fin. Y en cuanto que la ley es un ordenamiento racional que mira el bien de la comunidad para la que ha sido dada, tenemos que interpretar una ley atendiendo también al fin específico para el que la ley ha quedado establecida. De esta manera, si una ley ha sido dada, por ejemplo, para sancionar un delito, no podríamos interpretar que otro sea su objetivo, sino el de infligir o aplicar una pena correspondiente adecuada al delito como tal. Por eso, este criterio de interpretación está íntimamente relacionado con la intención del legislador, o mejor dicho, con la mente y la voluntad del que establece una determinada ley mediante su promulgación. Otra regla que contiene ese canon 17 es interpretar las leyes de acuerdo a las circunstancias. Aquí hay que decir que por circunstancias de la ley tenemos que entender el contexto histórico, las causas que originaron la existencia de una determinada norma, las circunstancias antecedentes o concomitantes, como podrían ser el tiempo, el lugar, las personas, los hechos, las dificultades y algunos otros. Esto nos ayuda a precisar la recta aplicación de una determinada norma, porque en algunas ocasiones será necesario también atender a el tiempo de la creación de una determinada ley, por ejemplo, al íter redaccional, al desarrollo histórico que ha tenido lugar antes de su promulgación de una determinada ley. Tratándose de leyes que no pueden resultar dudosas o de difícil aplicación, nunca estará por demás cotejar los esquemas preparatorios cuando se empezó a crear esta ley para saber cuáles fueron las propuestas, las discusiones, las votaciones, las enmiendas, los esquemas que originaron su nacimiento y que se evidencia y concretiza al ser promulgadas y entrar en vigor. Otra regla para interpretar las leyes. Según la mente del legislador. Aquí nos referimos al deseo, a la voluntad, pero sobre todo a la intención que llevó al legislador a promulgar una determinada ley. Se trata en realidad de la razón misma de la ley, a su finalidad. Debemos deducir de la misma ley cuál ha sido el motivo por el que una determinada ley ha quedado establecida, es decir, qué se persigue, cuál es su espíritu, cuál es su alcance. A esto nos referimos cuando hablamos de la mente del legislador. Y finalmente, una última regla que señala el canon 17 para interpretar las leyes es según el sentido estricto o el sentido amplio. Este criterio es doble, como pueden ver. Para explicarlo, tenemos que invocar la regla 15 de la Regula Juris de Bonifacio VIII, publicadas en el libro sexto de las Decretales. Y dice así, la regla 15. Odie restringi et favoris convenim ampliari. O sea, como dice el canon 18, las leyes que coartan el ejercicio de los derechos, que imponen una pena o contienen una excepción a la ley, se deben de interpretar estrictamente. Y aunque no lo dice el canon de forma explícita, pero sí de forma tácita, las leyes
positivas, las leyes que convienen a las personas físicas o jurídicas deben de interpretarse ampliamente. El sentido y aplicación de esta regla del derecho consiste en interpretar con el máximo cuidado y precisión las leyes penales, las que coartan el ejercicio de los derechos, y aquellas que contienen una excepción a la ley, de modo que se evite cometer injusticias al momento de aplicar este tipo de leyes. Bueno, hasta aquí nos quedamos al hablar de los tipos de interpretación, de las reglas para interpretar los cánones, y nos va a quedar pendiente hablar en otro momento del vacío legal o de las lagunas de ley. Solamente nos vamos a limitar a leer el canon de referencia, que es el canon 19, para que tengamos en cuenta por qué hablamos de vacío legal o de lagunas de ley en este tema de la interpretación de las leyes. Dice así el canon 19: cuando sobre una determinada materia no exista una prescripción expresa de la ley universal o particular o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha de decidir atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes, a los principios generales del derecho aplicados con equidad canónica, a la jurisprudencia y a la práctica de la curia romana y a la opinión común y constante de los doctores. Vamos a decir brevemente que se trataría de un ejercicio de interpretación sobre la interpretación, porque este canon se refiere a valernos de esos tipos de interpretación que sobre las leyes se puedan realizar. Tengamos cuidado que exceptúa las de tipo penal, porque ciertamente, de acuerdo al principio del canon 18, para no ser injustos, una ley que impone una pena tiene que ser interpretada estrictísimamente. Y aquí simplemente invocamos uno de los cánones que están en el contexto del libro sexto del Código, y que se refieren a utilizar la interpretación de una ley penal de forma muy estricta. Es la que se refiere al canon 1313, que dice lo siguiente: si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha de aplicar la ley más favorable para el reo. Si una ley posterior abroga otra anterior, o al menos suprime la pena, esta cesa inmediatamente. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de palabras mayores para desarrollar esta temática de la interpretación estricta vinculada al vacío legal o una laguna de ley. Pero en realidad tenemos que decir que ciertamente, para que esto no ocurra, se tiene que revisar constantemente las disposiciones canónicas para que se tengan leyes precisas, adecuadas, concretas sobre determinado tipo de delitos que se cometan. Quiero terminar esta exposición simplemente diciendo que
En febrero de este año 2020, finalmente se concluyó un trabajo de más de 10 años que había venido realizando el Pontificio Consejo de Textos Legislativos y que consistió en revisar el libro sexto del Código, que se refiere a los delitos y a las penas en la Iglesia, precisamente para no incurrir en injusticias y precisamente para llenar los vacíos legales que en materia penal existían. Así que aquí vamos a dejar el acercamiento a este tema segundo. Ya ustedes tendrán oportunidad después de acercarse a los materiales que hemos subido para completar lo que aquí de manera muy general he señalado. Hasta pronto.